Es un tiempo donde nosotros hemos visto milagros suceder en medio nuestro, donde muchos hemos tenido un acercamiento con Dios. Maravilloso, maravilloso. Y este año nosotros vamos a seguir y va a ser un tiempo mucho mejor, porque creemos que su pueblo siempre va a ir de victoria en victoria. Amén. En Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Zacarías. Yo voy a ir a través de la Biblia. Voy a ir a través de la palabra, así que tenga la Biblia en su mano. En el libro de Zacarías, en el capítulo 7, el verso 5, dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, en estos 70 años, ese era el pueblo que estaba en el exilio, el pueblo de Israel. Recuerdan, había sido llevado cautivo a Babilonia, y Dios le estaba diciendo: cuando ustedes ayunaron y lloraron en ese 5º y en ese 7º mes, ¿habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí?, le preguntaba Dios al pueblo. En el año 1995, uno de los barcos médicos más grandes que se habían inventado en la historia, un barco que le llamaban el barco de esperanza, el barco de misericordia, el barco Anastasis, encalló en las costas del mar de Italia en la temporada más fría, con un bloque de hielo, un témpano de hielo. Durante todo ese tiempo, todos los misioneros, un barco cristiano, este barco hacía operaciones a niños que habían nacido con los labios liporinos, y ellos iban a países pobres y hacían estas operaciones, operaban los ojos, las cataratas, daban lentes, recetas médicas, medicina. El barco más grande, misionero, barco de esperanza. Durante 5 días este barco estuvo encallado. No había forma de ser rescatado. El gobierno de aquí, de Estados Unidos, en Europa, estuvieron tratando la forma de llegar, porque ellos estaban en medio de un témpano de hielo y no había forma de sacarlo de ahí. Estuvieron tratando, queriendo romper, pero se dieron cuenta que los bloques de hielo eran tan fuertes que si dinamitaban los bloques de hielo, el barco podría sufrir también y podría hundirse. El presidente del barco, uno de los misioneros, pastor y médico, llamó a toda la tripulación del barco, más de 150 médicos y misioneros que todos los años daban su tiempo para que las vidas fueran operadas, y gente que estaban a tiempo completo en las misiones. Llamó a los 150 médicos que estaban con ellos, aparte de todos los tripulantes, los que trabajaban en el barco, y declaró un ayuno de 3 días sin comer ni beber, para que Dios abriera las circunstancias, abriera los cielos, abriera las oportunidades para que el barco pudiera salir de ahí. Ellos sabían que solamente Dios era el único que podía romper esos témpanos de hielo. Era una temporada fuerte, ese mar había estado congelado, había sido uno de los inviernos más terribles por los cuales ellos habían pasado. Pero solamente un milagro de Dios podía abrir ese mar y romper esos hielos, y el barco podría salir. Comenzaron y ayunaron durante 3 días. El barco entero comenzaba de rodillas desde que amanecía, clamando, cantando, adorando, dando gracias, levantando sus voces en adoración, diciéndole: Dios, estamos haciendo espacio para que tú abras ahora mismo el mar y que nosotros podamos salir. De repente, la madrugada del 3er día, cuando ya ellos habían entregado en la noche, ellos se acostaron y decidieron ver qué era ya lo que iba a suceder. Ya el otro día tenían una orden de ser rescatados por helicópteros y ya el barco lo iban a dar por perdido. Ellos no querían que el barco se
perdiera. El barco había sido una donación de entidades, de misioneros, de gente que habían puesto todas sus finanzas para que un barco así se pudiera levantar para salvar muchas vidas. Y ellos decían, gran pérdida será si este barco queda aquí. Pero no podemos hacer nada si Dios no lo hace. Se acuestan ya esa noche, ellos cierran su ayuno, se van a la cama. Cuando están durmiendo en la madrugada, algo comienza a suceder. Comienzan a escuchar un estruendo que ellos no saben qué es lo que está pasando. El capitán del barco, comienzan y le tocan la puerta al capitán, que es un médico, y comienzan y le tocan la puerta. Capitán, algo está sucediendo, no sabemos qué está pasando, pero las hélices del barco otra vez comenzaron a moverse. Él dijo, ¿cómo va a ser? Es imposible. Cuando salieron y comenzaron a tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo, si era que el barco se estaba rompiendo abajo, se dieron cuenta que el gran témpano de hielo que los estaba deteniendo había sido roto en 4 pedazos y el barco pudo salir de las costas de Italia y no hubo ninguna pérdida. Solamente Dios pudo haber hecho el milagro. Cuando nosotros dedicamos el tiempo para buscar a Dios en ayuno y oración, cosas grandes suceden. Amén. Cosas grandes, cosas que nosotros pensábamos que eran imposibles de pasar. Entonces podemos ver la mano de Dios obrando y moviéndose a nuestro favor. El ayuno mueve la mano de Dios. El ayuno es poderoso. Es un arma poderosa que Dios le ha dado a la iglesia. Y nosotros tenemos que tomar esa arma que Dios nos ha dado, porque Él nos ha hecho vencedores a través de sus armas, que es la oración, la palabra y el ayuno. El ayuno nos lleva a un entendimiento y a un poder y a una dependencia total de Dios. Amén. Cuando nosotros ayunamos, nuestro ego, nuestro yo es puesto por debajo y nosotros entonces le permitimos a Dios que Él tome el control de nuestra vida, que Él tome el control de nuestras circunstancias, que Él tome el control de nuestros hogares. Nosotros le estamos diciendo a Él, mira, yo entiendo que yo por mis propias fuerzas yo no lo puedo hacer. Por lo tanto, yo aparto, yo me sacrifico, yo vengo en sacrificio para que seas tú el que hagas lo que debas hacer. Amén. El ayuno trae la respuesta que tú estás esperando. Dios responderá en tiempos de ayuno. Recuerdo, nuestro primer ayuno, lo recuerdo perfectamente, mi esposo y yo en Navidad, donde la gente lo que está comiendo y ya ustedes saben, fiesta. Recuerdo que estábamos pasando, mi esposo había tenido varias entrevistas de trabajo, eso hace 2 años, lo recuerdo perfectamente. Y me dice él, mi amor, vamos a tomar 3 días de ayuno. Vamos a hacer 3 días de ayuno. Y recuerdo que para ese entonces era justamente el 25, 26 y 27. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer con toda esta comida que quedó del 24? Porque, ¿verdad? Siempre queda mucha comida, ¿no? Y dice él, si se daña, que se dañe. Pero nosotros vamos a buscar a Dios. Y recuerdo que en nuestro primer día que nosotros decidimos ayunar, ese día nos la pasamos orando, leyendo, cantando y ahí en su palabra, gozándonos en Dios, en nuestro ayuno. Al otro día, con más fuerza en Dios, más débiles en nuestro cuerpo, lo recuerdo porque fueron ayunos de agua esos 3 días. Y recuerdo que ese día nosotros salimos a llevar a nuestra niña a un museo, creo que fue más para que ella se distrajera un poco, y estábamos los dos así caminando. Y él me dice, Marta, yo siento que algo Dios está rompiendo en el mundo espiritual. Yo no sé, pero yo percibo un rompimiento. Y yo, bueno, gloria a Dios.
muy llena de expectativa. Y de repente, no pasaron 5 minutos y él me dice, ahí está Marta. Esa llamada es la que estamos esperando. Y justamente cuando él termina la llamada, me dice, te lo dije, esa era la llamada que nosotros estábamos esperando. Recuerdo que esa vez nuestro ayuno era por ese trabajo y el que él le había pedido, le habían dado la noticia de que ya la próxima semana él iba a entrar. Me dijo, pero no podemos terminar. Dijimos 3 días, aunque recibimos la respuesta en el segundo día. Porque cuando le prometemos algo a Dios, tenemos que ser fieles con el Señor. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo te prometo esto. Te prometo que te voy a buscar más, que voy a ponerme a tu servicio, que voy a ir a la iglesia. Pero cuando Dios nos da lo que nosotros le prometimos, nos olvidamos de Dios. Olvidamos de lo que le prometimos. Señor, dame un buen trabajo, que te voy a buscar. Y nos olvidamos. Y entonces, ¿que no viene, hermano? ¿Y por qué no viene? Por el trabajo. Para el trabajo. Sí, nadie dice aleluya porque ella sabe. Le dije a ella, mira, oré a Dios para que te diera un trabajo, pero ahora estoy orando para que te lo quite. ¿Cómo, pastora? Sí, porque lo de Dios es primero. Amén. Lo de Dios es primero. Pero le dije, no te apures, que Dios te va a dar algo mejor. Ya Dios le dio su trabajo mejor. Un trabajo para que lo pueda honrar y servirle. Y todo el que venga donde mí a pedirme que ore por él para que le dé trabajo, yo oro siempre y cuando usted venga. Si lo veo que no viene, entonces oro, quítaselo, Señor. No, se lo estoy diciendo de verdad, Se lo digo en serio. ¿Por qué? Porque primero es su vida y su relación con Dios. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. El ayuno debe ser y es para Dios. No es un ayuno para que nosotros, los hombres, lo puedan ver. Para que digan, ay, qué espiritual. Ay, cuánto busca a Dios. Míralo, está ayunando. El ayuno es para Dios. No es para ser visto por los hombres, no es para hacer fanfarria. Oh, hermano, ¿qué te pasa? Es que estoy ayunando. Es que soy muy espiritual. El ayuno es para Él. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo. En el capítulo 6, Mateo 6, verso 16. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Mateo 6, verso 16. Dice la palabra del Señor. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Si lo que quieres es que los hombres lo sepan, que la gente te vea que tú estás ayunando, bueno, pues ya tú tienes tu recompensa. Ya ellos te vieron, pero tú no vas a recibir el galardón. Porque el ayuno no es para los hombres, no es para con los hombres, sino para con Dios. Para que Él vea, mira, yo te estoy buscando porque reconozco que solamente tú eres el único que puede darme lo que yo necesito. Por eso Él dice, ya ellos tienen su recompensa. Lo que querían era ser vistos, ya fueron vistos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, cuando estemos ayunando, ande más feliz, mire, que antes. Más contento que antes. No, hermano, mi hijo, ¿qué te pasa? Que estoy ayunando. Ay, qué pena. Porque estás ayunando. Y los compañeros de trabajo saben que tú estás ayunando. Fulanito, ven a comer. No, es que estoy ayunando. Ay, pero las iglesias sí son malos. Ay, ponen a la gente a pasar hambre. Sí, porque los inconversos no entienden eso del ayuno. Entonces, cuando usted dice, estoy ayunando, y los cristianos tienen que hacer eso. Ay, sí, hay que hacer eso. Ay, pues yo no sé que no voy a ser cristiano. Si hay que pasar hambre. Claro, porque para el hombre natural no entienden
esas cosas. Por eso es que nosotros cuando estamos ayunando, tenemos que tener nuestra mejor sonrisa. Los que tienen esposos, esposas que no conocen a Dios, ahí es un reto grande, porque si lo ven a usted que usted no está comiendo, ¿cómo que tú no estás comiendo? No, pues yo no quiero que tú vayas a esa iglesia. Si esa iglesia todos los años te quiere poner en eso, a pasar hambre, y eso te puedes enfermar. Entonces, ahí usted va a tener un reto, usted va a tener que hacerle creer a ese hombre, ay no, ya yo comí antes de que tú llegaras del trabajo. Sí, yo comí muchísimo. Aunque usted se esté muriendo de hambre sentado ahí en la mesa, mirándolo comiendo, pero va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque delante de las personas que no conocen a Dios es muy difícil, pero usted puede hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Ayunamos porque lo necesitamos, amado. Todos necesitamos ponernos delante de Dios. Todos necesitamos el favor de Dios. Estamos enfrentando luchas, pasando por situaciones fuertes, situaciones difíciles. Nosotros muchas veces como pastores estamos pasando por muchas situaciones difíciles, por oposiciones, por pruebas, por difamaciones. Gente que se levanta a hablar cosas que tú, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Oh, Dios mío, difamaciones, calumnias. Por eso hay que ayunar. Tenemos que levantarnos en ayuno, porque el ayuno es lo único que puede romper todo lo que es la trama del diablo sobre la vida de una persona. Es el ayuno que lo puede romper. Aleluya. Necesitamos entrar en ayuno, en oración, para poder ponernos en la brecha. Estuvimos hablando con el grupo de intercesión sobre lo que era la brecha. En los tiempos de Israel, antiguamente, cuando habían guerras, las ciudades eran amuralladas. Era la única forma de que el enemigo no podía penetrar. Pero habían veces cuando la ciudad era bombardeada, y muchas veces era muy difícil poder reparar esa pared que fue rota por los muros, por las balas, la fuerza, lo que sea, ¿no? Con lo que se estuviera peleando. Y esas paredes estaban con aberturas. Entonces, cuando no había tiempo, porque al otro día probablemente ellos también iban a ser invadidos, sabía que un soldado tenía que ponerse en esa abertura. Ese soldado regularmente era un soldado de honor. Era una persona que sí estaba dispuesta a morir. Una persona que se paraba en la brecha. En aquel entonces era una persona que estaba dispuesta a dar su vida para salvar al pueblo. Él iba a ser, como quien dice, un elemento de blanco para ser destruido, para impedir que el enemigo entrara. Entonces, nosotros cuando nos ponemos en ayuno, nosotros nos estamos poniendo en la brecha. Nosotros nos estamos anticipando al enemigo para que el enemigo no pueda penetrar a nuestra ciudad. Es decir, para que el enemigo no pueda penetrar a nuestra casa, no pueda penetrar a nuestra vida, no pueda penetrar a la vida de nuestros hijos, a nuestros hogares, a nuestra iglesia. Tenemos que ponerlo en la brecha, y cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos cerrando una abertura que probablemente está abierta y es un blanco para que el enemigo pueda cruzar. El ayuno nos pone en la brecha. Cuando tú vienes y voluntariamente te abstienes de comida, tú voluntariamente decides venir delante de Dios, como lo hacía ese soldado. Ese soldado no se le exigía, un soldado, uno voluntariamente lo hacía. Nosotros hemos venido voluntariamente a ponernos delante de Dios y en ayuno a decirle: Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Reconocemos que tú eres nuestra única esperanza y nuestra única solución. Hay situaciones en la vida, amado, donde tú te das cuenta que solamente es Dios. Que tú lo que tienes que hacer es abandonarte en las manos de Él, porque es la única forma del que Él dará la salida. No hay otra salida.
No hay otra forma de salir de ahí, de esa situación. Solamente Dios es el único que puede resolver. Cuando un médico te dice, no, el diagnóstico es un diagnóstico totalmente catastrófico, no hay esperanza. Tienes que venir delante de Dios. Cuando tú ves que tu hijo se está perdiendo, tu hija, tienes que venir delante de Dios en ayuno para que los yugos sean rotos. Amén. Para que Dios comience a obrar. El ayuno es poderoso y nosotros cuando lo hacemos conjuntamente en el pueblo, corporativamente, algo sucede en el mundo espiritual. Algo sucede, algo se rompe. Algo sucede que trae transformación, no solamente individualmente, sino a nivel corporativo de toda la iglesia. Yo sé que este año no será para menos. Dios, al igual que nosotros, se moverá a nuestro favor. Dios, tercero, Dios es quien nos llama al ayuno. Es Dios quien nos manda a ayunar. Vamos a ir a Isaías. El libro de Isaías, capítulo 22. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Voy a tratar de hacerlo rápido. Yo hablo mucho, así que es un reto para mí. 22. Isaías 22. Gloria al Señor. 22:12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a rasparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Quién mandó a hacerlo? Jehová de los ejércitos. Cuando uno ayuna, por lo tanto, nosotros tenemos que venir. En el tiempo de antes, cuando una persona estaba en ayuno, era notorio. Ellos no solamente ayunaban, no solamente dejaban de comer, sino que ellos se tiraban en el suelo durante todo su tiempo de ayuno. Y no un suelo de alfombra, mi hermano, nosotros estamos bien cómodos. Ay, qué fácil tirarse al suelo. Aquí, ¿verdad? Aún en nuestros países tenemos por lo menos el piso, ¿no? Es un poco más difícil, pero comparado con el tiempo de antes, era en plena tierra donde ellos se tiraban. Ellos se tiraban en las cenizas, se tiraban las cenizas arriba, se vestían de sacos, de esos sacos costales, de eso donde viene el café, se ponían esos sacos, lo hacían como ropa, esos sacos que pican en la piel, y ellos se postraban así. ¿Y quién era que los llamaba a ayunar? Dios los llama al ayuno. Así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, Dios nos está llamando a nosotros hoy. Amado, lamentablemente, en este tiempo, la iglesia ha entrado en una complacencia tan grande, en una comodidad tan grande, que he conocido cristianos que en un año no ayunan un día. No ayunan. ¿Cómo ayuno? Ay, qué fanática. Qué fanática. Sin embargo, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, cuando Él estuvo hablando al pueblo, Él dio por entendido, Él dio por dado 3 cosas que como cristianos nosotros debemos hacer, que es orar, es dar y ayunar. Él dijo cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Por lo tanto, nosotros como cristianos, parte de nuestros deberes como cristianos es también el ayunar. Es algo que nosotros tenemos que tenerlo como una disciplina. Nosotros hacemos 21 días de ayuno, pero cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, póngase usted mismo, declare ayuno en su casa y comience a ayunar para que las condiciones se rompan, para que los cielos se abran sobre sus circunstancias. Amén. Tiene que hacerlo. Muchas veces es buena la oración del pastor, de la iglesia, pero usted también es un sacerdote. Y delante de Dios usted va a ser escuchado. Usted también puede convocar ayuno en su casa y ayunar. Y usted va a ver cómo las puertas, cómo los cielos se van a abrir. Aleluya. Hay cosas que usted nunca va a poder alcanzar si no ora y ayuna. Niveles espirituales que nunca van a lograr
funcionan si no te metes en la presencia de Dios en oración y en ayuno. Es por eso que usted va a ver ministerios que sobresalen mucho más que otros. Es por eso que tú vas a ver predicadores, evangelistas que sobresalen mucho más que otros, porque son personas que han pagado un precio delante del Señor. Son gente que están pagando el precio, ayunando y orando. Por eso hay iglesias que usted la ve que se levantan con una prosperidad tremenda y una bendición, y el pueblo creciendo y el pueblo creciendo. Sin embargo, usted va a ver iglesias de 20, 30 años con 100 gente que no crece. Es fuerte. Pero la diferencia lo hace cuando usted se mete en ayuno y oración y en la palabra, pagando el precio. Pagando el precio. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Como iglesia, como persona, como padre, como sacerdote de familia. Tenemos que pagar un precio. Las cosas, yo sé que muchos de ustedes han entendido que no se consiguen fácil. Es difícil, muy difícil. Hay que pagar un precio. Les digo algo. Hoy yo estoy aquí parada frente a ustedes y con toda, de verdad, humildemente se los digo. Cuando Dios me llamó, yo tenía 16 años. No voy a decir cuánto tengo ahora. Pero ha llovido un poco. Tenía yo 16 años. Y yo recuerdo mi vida. Mi mamá había muerto, ya estaba huérfana. Tenía yo 15 años cuando murió mi madre. Y recuerdo, terminé yendo a mi escuela. Conocí al Señor a los 16. Y recuerdo yendo a la escuela. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué tú quieres? Porque tú te llevaste a mi mamá y ahora ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Tú me has dejado sola, ¿para qué tú me dejaste sola? Yo iba caminando en el camino y yo peleaba con el Señor. Yo lo recuerdo perfectamente. Algo tú tienes que hacer conmigo, porque ¿para qué tú me dejaste huérfana? Yo le decía a Dios. Y en eso yo recibí un verso de la palabra que les dije hoy. Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Amén. Y recuerdo que un día, yendo a la iglesia, el pastor hizo un llamado y dijo, ¿cuántos quieren ser misioneros? Yo no sabía lo que era eso, mi hermano, pero yo me invité. Yo, de mi casa, la única que dijo que quería ser misionera. Y después, tú no sabes una cosa, comenzaron a meterme miedo, me acuerdo. Eso es algo muy difícil, los misioneros lo matan, le cortan la cabeza y no sé qué. Y me regalaron un libro hasta de mártires que murieron, y yo, bueno, esto está difícil. Pero yo sabía que algo Dios quería hacer. Y recuerdo que después terminé mi bachillerato, mi escuela, y comencé en el trabajo. Comencé a trabajar y Dios despertó un hambre en mí por buscar su presencia. Y yo me propuse levantarme a las 5 de la mañana. Yo entraba a las 9 a mi trabajo. Levantarme a las 5 de la mañana a orar. Y levantamos un grupo de oración a las 5 de la mañana. Marcelo es testigo. ¿Dónde está Marcelo? Es testigo porque él nos tenía que abrir la iglesia. A las 5 de la mañana iba yo, tum, 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 tum. Marcelo dormía en la iglesia. Y Marcelo así durmiendo. ¿Qué quieren? ¿Por qué vienen tan temprano? A orar. Y de ahí me iba para mi trabajo. Pasando más trabajo con forro que Atreviejo. Cogiendo carro, guagua pública, motoconcho, lo que apareciera. Pero ahí estaba ahí de rodillas, orando, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Ya yo sabía que Dios me había llamado para algo en el ministerio. Ya había ido, estaba envuelta en las misiones. Pero decía, Señor, yo quiero más. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes para mí? Amados,
Ahora yo estoy delante de ustedes, pero yo tuve que andar un camino donde yo tuve que pagar un precio de ayuno y oración y búsqueda de la presencia de Dios para poder estar ahí. Dios me había dicho que Él tenía un llamado para mi vida, pero yo no sabía lo que era. Y yo le decía, dime qué tú tienes para mí, dime qué tú vas a hacer conmigo. Hasta que Él... ¿Cuántos creen, cuántos saben que muchas veces en el momento que uno menos lo espera, cuando tú piensas que estás en el mejor momento de tu vida, ahí Dios te dice, ahora es que yo te voy a comenzar a usar? Ahora es el momento. Pero hay que pagar un precio. Probablemente Dios te ha llamado, Dios te ha dado, te ha dicho, mira, yo te voy a levantar, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un misionero, te voy a levantar predicando sobre mujeres, sobre hombres. Y tú estás esperando, ¿cuándo va a ser que llegará ese momento? ¿Cuándo va a ser que Dios me va a comenzar a usar? Quiero decirte que tienes que comenzar a pagar el precio, a postrarte, a buscar su rostro, a ayunar delante de la presencia de Dios. A buscarlo solamente por conocerlo, solamente por pasar tiempo con Él, solamente para que Dios te llene con su presencia. Yo comencé a los 16 años. ¿Cuántos hay aquí de 16 años? ¿Cuántos jóvenes hay aquí de 16? Hay uno. Dos. ¿De 17? Ya está tarde. 18. Así es. Si tú quieres que Dios te use grandemente, comienza a buscar el rostro de Dios desde ahora, en oración, en ayuno, en la palabra. Queremos grandes cosas en Dios, pero no queremos hacer grandes cosas por Dios. Cuando se nos llama a hacer algo, es demasiado sacrificio. Porque estamos viviendo en una época de mucha complacencia. Nosotros en este 2014, celebración cristiana, hemos decidido que no nos vamos a quedar atrás. Nosotros hemos comenzado un reto fuerte. Ya nos vamos a mudar a un local donde nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, nosotros vamos a llenar ese lugar de almas. Amén. 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 Todos. Eso no es de que Ernesto y Marta que van a llenar ese lugar de almas. Uy, vamos a ver lo que van a hacer los pastores ahora, que ellos van a llenar ese lugar de almas. Ni que fuera